Radio Tropical presenta su programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida, con la dirección de Álvaro Ariza Pacheco, la conducción de Evodia Andrade Pinto. Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida, un programa asociado con los miembros de la Iglesia Bautista Manantial de Jehová Jireh. Bienvenidos. Alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y les pongas, Señor, ese sentir, ese deseo de conocerte cada día más, Señor. Gracias, Padre amado. Todo esto hemos orado y pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, y le pedimos que abran su Biblia en el Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51. Dice la palabra de Dios: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Un versículo que me encanta dice: líbrame, entonces dice, no, renueva en mí un espíritu nuevo, Señor, recto delante de ti. Un espíritu que te anhele, que anhele tu presencia a hacer lo bueno. Un espíritu que se arrepienta de las cosas que hacemos, que no son de tu agrado, Dios. Pon eso en nuestro corazón, ese deseo de arrepentirnos, de pedirte perdón, porque constantemente fallamos y pecamos. Y Dios quiere que cumplamos su voluntad para bendecirnos, para que ser otra persona, crear en cada corazón un ser nuevo, una nueva persona. Pero para eso tenemos que arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Cristo para que nos lleve a la reconciliación con el Padre. Eso es lo que le debemos clamar. Un mundo como nosotros pecadores,
que fallamos, que no hacemos desobedientes a la voluntad de Dios, la cual encontramos es en su palabra, en la Biblia, y no la cumplimos y estamos pagando consecuencias de ser desobedientes a la voluntad de Dios. Pero Dios nos da una oportunidad. Él nos dice que si nos arrepentimos, aceptamos a su Hijo nos llevará a la presencia y a reconciliarnos con Dios. Bueno, y damos la bienvenida en esta tarde a cada uno de los oyentes de nuestra emisora del programa Alto y Sublime, el programa número 61, hoy 29 de junio del 2016. Y damos pues la bienvenida y nuestro agradecimiento por contar con dos pastores, dos teólogos muy estudiados de la palabra, los pastores Alex Mercado y el pastor Jesús Angulo de Ávila. Gracias, pastores, por contar con su presencia, por aceptar esa invitación y apoyarnos en el programa. Bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias, Evodia, y estamos para servirte. Gracias. Y aquí enviamos un saludo muy especial al pastor Francisco Mendoza, que desde el sábado pasado pues no ha podido venir porque está un poco quebrantado de salud en sus ojitos, y le pedimos pues a ese Dios todopoderoso que envíe esa sanidad sobre él y poder pues contar nuevamente con su presencia. Pastor Francisco, Dios lo bendiga y le guarde. Lo mismo al pastor Gabriel Jiménez, hoy se le presentó un compromiso y por eso no nos puede acompañar en esta tarde, pero gracias a Dios por estas dos hermosas vidas que siempre tienen esa disposición para estar aquí. Y damos pues también el saludo cordial a Roberto Oroco, quien nos acompaña aquí en el estudio. Que Dios le bendiga, Roberto, y Dios te cuide. Y bueno, y recordamos antes de dar el inicio al tema, a la continuación del tema, 349-3929, 349-3548, los teléfonos fijos de la emisora, 349-3929, 349-3548, al celular 320-546-5636. Este teléfono pueden pasar vía WhatsApp algún mensaje, alguna pregunta, una inquietud que tenga, llama, porque vas a encontrar una respuesta de parte de Dios. Y vamos a continuar, pastores, veníamos con el hermano Gabriel el sábado pasado, estamos desarrollando el tema sobre el pecado y vamos a continuar con eso. La vez pasada pues se hizo la definición de lo que es el pecado, pero me gustaría que si de pronto ustedes tienen alguna sobre ese tema, sobre lo que es la definición del pecado, para recordarle a nuestros oyentes y a los que se han agregado hoy a la sintonía, ¿qué es el pecado? Buenas tardes, muchas gracias, hermana Evodia, y a los oyentes que nos escuchan en esta hora. Pues nosotros podemos comenzar definiendo pecado de acuerdo a lo que nos muestra el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre y le dio un mandato, le dio una ordenanza con relación al árbol de la vida, sí, al árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios le ordenó al hombre que no comiera, y el hombre desobedeció el mandato que Dios le dio. Amén. El hombre desobedeció. Podríamos definir el pecado partiendo desde ahí. El pecado es transgredir o desobedecer el mandato de Dios. Y creo que hay algo interesante en todo esto y que es lastimoso para nosotros como seres humanos, y es que no podemos pensar en el pecado únicamente en términos conceptuales, abstractos, como si fuera una de tantas categorías filosóficas en la cual tú encasillas algo. Sí. No, sino que acá, como lo presenta la Escritura, es más una condición en la cual cae el alma después de haberse rebelado contra el Dios Todopoderoso. Es más, como el pastor Jesús lo estaba presentando ahora,
lo vemos como la transgresión de un pacto. Amén, amén. Como la transgresión de un pacto, como la violación de un pacto, y y aquí lo presenta en términos también de rebeldía. Así. El hombre rebelándose contra Dios, eso es lo que le llamamos pecado, y eso es lo que tendríamos que transmitir a cada uno de los que nos escuchan a diario. El hermano Gabriel el sábado pasado precisamente citaba en Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4, donde la Biblia exactamente dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Amén. Lo que ustedes decían, lo decía el pastor Jesús en Génesis, que habla de que el que desobedece la ley está cometiendo pecado. Y teniendo en cuenta con lo que decía el pastor Ale, pues el pecado no es un agente externo que está en el aire buscando metérsele a alguien. Amén, sí. Porque muchas personas tienen el entendimiento acerca del pecado con relación a obras. Sí. Entonces, si la persona hace una obra mala, es pecado, y en efecto es pecado. Pero ¿por qué hace esa obra mala? ¿Será que vino un espíritu o un agente y se le metió? Y lo obligó. Lo obligó. O sea, el pecado en sí nace de un corazón malo, y el corazón del hombre nace malo. Precisamente he tenido una pregunta, o sea, referente a eso. O sea, Dios es el pecado desde la creación de Dios. O sea, Dios crea al hombre, o sea, con pecado, con opción de pecar. A ver, lo que dice la Biblia es que Dios hizo todo perfecto. Amén, y si sí. tú te das cuenta, tanto al final de Génesis 1, versículos 29 en adelante, termina hablando del hombre diciendo que vio Dios que era bueno en gran manera. Amén. Ya cuando termina hablando del hombre. Y tenemos por la Escritura la revelación de Dios de que el hombre no solo fue hecho bueno en gran manera, sino que se nos dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, fuimos hechos en inocencia, en justicia, en santidad. Pero naturalmente, como fuimos colocados o puestos en un pacto de obras, era posible que pecáramos si transgredíamos la ley que Dios había dado desde el inicio, lo cual el pastor Jesús ya ha explicado con bastante claridad, lo ha presentado. Entonces, el hombre fue hecho perfecto, pero el hombre tenía la posibilidad de pecar. Ahora, ¿por qué un Dios bueno? Sería la otra pregunta. Sí. ¿Por qué un Dios bueno Permite que el hombre caiga en pecado? Hace que el hombre... Bueno, sobre eso tenemos que decir que es una de esas cosas secretas que Dios no le plugo revelarnos. Es decir, que Dios decidió guardarlo en secreto. Tenemos en la Biblia la certeza de que Dios decidió permitir la entrada del pecado. Creo que es el término teológico correcto. Dios decidió permitir la entrada del pecado, pero las razones finales por las cuales un Dios santo, bueno y maravilloso permite esto, no lo sabemos. Sabemos por la Escritura de que Dios es bueno, de Amén. que Dios es santo, y Sí. toda la Escritura lo dice. Pero ¿por qué Dios decide permitir esto? Es un verdadero misterio. No hay ningún teólogo en el mundo que pueda explicar eso con certeza. Así es. Es más, pastor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Pablo habla de el misterio de la iniquidad. O sea, un misterio. Hay un misterio del pecado. Sí, o sea, es algo que está velado a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Es un misterio, el misterio de la iniquidad. Así No es. sabemos, mucha gente dice, no, se originó en el cielo. Pues yo podría decir que no fue que se originó en el cielo. Se originó en un ser, creado. Amén. Y fuera de, ahorita hablábamos con el pastor Jesús, precisamente que a través de ese pecado podemos conocer algunos atributos de Dios que no eran conocidos por el hombre. Así es. Así es. Me gustaría que compartiera eso porque es maravilloso. Sí, lo que sucede es que el hombre fue creado en perfección. Sí. Cuando el hombre peca y cae, por decirlo, de esa comunión
Dios comienza a mostrar su perdón. Amén. Si el hombre no hubiese pecado, si el hombre no hubiese desobedecido a Dios, el hombre jamás hubiese conocido el perdón de Dios. Igualmente, jamás hubiéramos podido conocer la justicia de Dios como una expresión de su santidad debido a la maldad del pecado. Tampoco hubiéramos podido ver la misericordia, Amén, la gracia y el poder de redención. Es más, sobre este punto, alguna vez precisamente hablaba con el pastor Jesús y le decía que John Milton, el gran poeta inglés, escribiendo un libro maravilloso con una imaginación enorme de Milton, que se llama El Paraíso Perdido, sí, en un diálogo imaginario entre Dios y Adán, sí, Adán dice en el libro: me lamento mucho de mi condición y de mi pecado, pero ahora que veo tu redención y lo que es tu gracia y la obra de Cristo y la sangre derramada y los pecados lavados, estoy parafraseando el texto, claro. Dice, no sé si alegrarme por mi transgresión o glorificar o darte gloria por tu redención. Y es que realmente, como tú bien indicabas ahora, nosotros no hubiésemos podido ver todos estos atributos de la grandeza de Dios si el pecado no se hubiese materializado en el mundo. Y es una paradoja para nuestra mente. Exacto, así es. Sí. Por eso es que habla del misterio, del pecado. Y es más, o sea, muchas veces hablamos del amor de Dios Así es. como si fuese manifestado por medios materiales. Sí, Dios tiene una providencia para cada uno de nosotros, pero por causa del pecado también fue manifestado, o pudimos ver la manifestación más grande de Dios en amor para el hombre, amén, y fue su Hijo. amén. Así como dice en Juan 3:16, Porque porque de tal manera amó. O sea, esa es la verdadera manifestación del amor, de Dios hacia nosotros como seres caídos. Amén. Entregar a su Hijo. Sí, porque si no hubiese ocurrido el pecado, la desobediencia en ese momento, es lo extraño, lo misterioso de eso, ¿verdad? No habría necesidad de que Cristo, que Él diera a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿cierto? O sea, es lo maravilloso de Dios, ¿verdad? Así es. Así es. Y es lo que tenemos que mirar. Entonces, pero el pecado nos separa de Dios. Y es algo que está escrito ahí en su palabra. El pecado separó al hombre de Dios. Ese pecado de Adán, de la desobediencia. ¿Qué nos habla al respecto la Biblia? Bueno, ya habíamos dicho que Dios siempre se relaciona con el hombre a través de pactos. Así es. Y el primer pacto, pues le llamamos pacto de obras. Sí. El pacto de obras, pues, constaba de un solo mandamiento. Y era: no comas del fruto del árbol que está en el medio del huerto, que es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Sobra decir que el árbol en sí mismo no tenía nada, era la desobediencia al mandato de Dios. Lo verdaderamente grave era la desobedecer a Dios. Porque ¿qué había detrás de esta desobediencia? Es como creer que Dios no era suficiente en lo que había dicho o prometido, o pensar que Dios estaba diciendo algo que en esencia estaba mal. Fíjate que la forma como Satanás tienta al hombre es diciéndole: con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Y luego Satanás va más allá y dice: no moriréis, tomando en poco lo que Dios había dicho, sino que Él sabe que si ustedes comieren, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y fíjate cuán grave es el pecado del hombre, porque Satanás le hace una propuesta, le dice: van a ser como Dios. Sí. Y el hombre peca, el varón peca conscientemente allí. Sí, porque Adán se lo había advertido Dios. Claro, diciendo: pues sí, yo quiero ser como Dios. Esto es un pecado que involucra varias dimensiones de nuestra alma.
primero una clara rebeldía contra Dios, una muy profunda soberbia de querer ser igual al Creador. Sí. Es terrible. Y aparte de eso, querer levantarse contra Dios es una traición contra Dios. Así Si tú lo miras, ese pecado inicial es una traición contra Dios y es poner en juego, porque Adán puso en juego todas aquellas hermosas cosas que Dios le había dado. Y ahora, no pensemos que nosotros somos mejores que Adán, Claro. porque Adán era el mejor de nosotros. Allí era el mejor, el más preparado de los seres humanos, el más santo, el más adecuado para asumir esa prueba, y perdió. Así es. Y ahí ve uno que Dios, como usted decía, dándole el Creador, dándole lo mejor al hombre, y fue desleal con ese Dios que lo dio todo. O sea, y ahí muestra la condición humana, ¿cierto? O sea, de esa falta de lealtad. ¿Tiene algo, Pastor Jesús, para comentarnos? No, y con relación Sí, con relación a... ¿qué con dice? relación al tema del pecado, Ajá. que nos separa de Dios, han habido posiciones a través del tiempo. Unos dicen, se cree en el pecado original. Sí. Creo que fue inicialmente Tertuliano el que adoptó ese término de pecado original, Sí. donde pues la raza humana hereda el pecado de Adán. Pero posteriormente, por allá en el 360, algo así, se levanta un hombre llamado Pelagio, Sí. quien niega ese pecado original, diciendo de que el pecado en sí inicialmente solamente fue de Adán Y de nosotros no. y de nosotros no. Sí. El hombre no hereda ese pecado original, Sí. sino que al pasar el hombre nace, y el hombre, a medida que va creciendo, va avanzando, va decidiendo si escoge el bien O escoge el mal. Así. Y él es uno de los que argumenta acerca del libre albedrío. Sí. Posteriormente, Agustín refuta lo que dice Pelagio, y Agustín dice: no, el hombre es totalmente depravado. O sea, el hombre está totalmente corrompido por el pecado y alejado de Dios. Amén, sí. Entonces, se reconoce teológicamente que el hombre está 100% separado de Dios. Así es. Y esa enseñanza de Agustín, posteriormente los reformadores la tomaron y le dieron la fuerza que tiene hoy. Entonces podemos ver que el pecado nos aleja de Dios, o nos tiene alejado de Dios 100%. Amén. ¿Quién o por medio de quién podemos nosotros llegar a Dios? Muchos preguntarán, bueno, Así pero es. si el pecado me No, tiene alejado de Dios, Sí. el pecado me separó de Dios, ¿cómo hago yo para llegar a Dios? Solo a través de su Hijo Jesucristo. Y es que aquí yo estaba leyendo un versículo, Pastor Jesús, en Isaías 59, que habla de eso, de que estamos alejados de Dios. 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí es muy claro que el pecado nos separa de Dios. Y el hombre como tal nace, o sea, el hombre no es pecador por los actos que Por hace, por por sus las obras. no, o sea, el hombre nace, su Sí. naturaleza es pecaminosa. El Salmo 51, versículo 5, Que leíamos ahorita. el salmista dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. mi madre.
Y es que ahorita hablábamos también, tuvimos la oportunidad de hablar con el pastor Jesús, y él me decía que eso ocurrió, o sea, el pecado llega al hombre en muy corto tiempo, en donde pone Dios a Adán y a Eva, ¿verdad? Porque hay muestras que Satanás buscó que fuera antes de que ellos se fructificaran, procrearan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él necesitaba que la generación o la creación, lo que venía después, el fruto de esa unión de Adán y Eva, viniera con pecado, manchado por el pecado. Sí. O sea que ahí refuta lo que decía Pelagio, ¿cierto? De que, y en realidad ya hablamos, sí hubo un tiempo corto, porque el periodo de gestación es 9 meses. Yo creo que eso no ha cambiado, ¿verdad, pastor? Para nada, ni antes ni ahora. O sea que hubo un tiempo corto en donde cae Adán y Eva recién puestos en el paraíso y pecaron. Sí. O sea, es algo así tan corto ese tiempo. Pero ellos estaban viviendo de una forma especial y cayeron tan rápido. Y hay algo que debemos tener en cuenta de esa condición inicial de Adán y Eva, y es que sin duda fueron los seres humanos que experimentaron en toda su dimensión el dolor de la caída, porque nosotros nacemos ya bajo pecado. Así es. Y digamos que nos acostumbramos tanto al pecado que a menos que Dios abra nuestros ojos, sabemos que estamos bajo pecado. De otra manera, estaríamos felices. Y pensando que todo está bien. Y pensando que todo está bien. Pero con Adán pasó exactamente lo contrario. Porque Adán vivía feliz con su esposa en un estado de maravillosa visión de la deidad. Sí. Tal vez en el más hermoso lugar, seguramente en el más hermoso lugar que podamos imaginar, en una plena comunión con el Señor. Y después del pecado lo pierde todo. Pierde todo, de tal manera que él es consciente de lo que pierde. Y no solo pierde espiritualmente hablando, sino que es despojado de todos sus bienes. Porque todos los bienes que eran para él en el Edén le son quitados, pues es expulsado de aquel lugar. Y Dios no solo le prohíbe la entrada a aquel lugar, sino que cierra la entrada y pone vigilancia sobre la entrada para que él no pueda regresar, sí, en su condición pecaminosa al lugar en donde solo podían vivir aquellos que tenían un corazón puro, un corazón limpio. O sea que todo pecado tiene una consecuencia. Por supuesto. Sí, amén. Sería muy bueno tocar cuáles son esas consecuencias del pecado. Bueno, lo primero que nosotros vemos es que la Escritura dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Que ese es Romanos 3:23, si no me equivoco. Sí, amén, amén. Y eso es sin duda la peor de las consecuencias, estar destituido de la gloria de Dios. Porque esa sentencia creo que golpea las dos partes de nuestro ser. Tanto nos afecta tanto en el presente como en el futuro, en el futuro definitivo de nuestra vida. Es decir, nos afecta en el presente porque en el presente, como decía C.S. Lewis, es el único momento en que tenemos una conexión real con la eternidad, y solamente en el presente podemos arrepentirnos. Cualquiera persona que diga me arrepiento mañana es una falacia. Claro. Es una mentira, porque el mañana ni siquiera existe. Ni siquiera existe. Entonces, nos afecta en el presente por eso, porque el no tener la comunión con Dios hoy es algo terrible, es algo que no se le desea a nadie, pero que lastimosamente creo que la gran mayoría, no sé si la gran mayoría, pero sí la mayoría de los hombres está sin esa comunión con Dios, y que de la cual solo gozamos aquellos que hemos sido redimidos por Cristo. Amén. Y en el futuro lo afecta en la eterna condenación, por cuanto está destituido de la gloria de Dios. Y la eterna condenación es ni más ni menos estar alejado de Dios, y no es cualquier cosa. Y el hombre está tan
el pecado separó al hombre de Dios, y el hombre está tan separado de Dios que el hombre no siente la necesidad de buscar a Dios. O sea, no tiene la necesidad. No siente. No la siente. Por causa del mismo pecado. Ajá, sí. El hombre, ¿cómo llega a ser consciente de su pecado y a reconocer que necesita del perdón de Dios? Solamente por una gracia que el mismo Dios puede hacer en el corazón del hombre. Mira, es tan cierto lo que dice el pastor Jesús, que esta necesidad de redención el hombre no la alcanza a ver en ninguna, sea cual sea la condición en la que vive. O sea, que por nuestra propia naturaleza no la podemos ver. No la podemos ver. Y te pongo un ejemplo. Sí. Las personas que viven en un estado de pobreza, es decir, no la pobreza bíblica, sino la pobreza que define el mundo como pobreza, es decir, una persona que vive con menos de $1 al día. O sea, lo que estrato aquí, cero. Exacto, 0, 1, como ponen estrato. Bueno, bíblicamente eso no es pobreza, pero vamos a usar la definición lo que de pobreza que el hombre pobreza. ha dado. Esa persona pobre cree que lo que le falta es recursos para ser feliz, y seguramente dice, si yo tuviera, sería feliz. Así es. Pero vámonos al otro extremo, el rico lo tiene económicamente todo. Exacto, no la definición bíblica de riqueza, sino No. la definición que se utiliza socialmente. Es que sí. Es decir, Tiene carro, tiene mansiones. que tiene todo. Que tiene un yate, Sí. que si quiere todas mañana, las comodidades que... Bueno, esa persona tampoco es feliz y no sabe la razón por la cual no es feliz. Y todo el mundo me quiere y todo el mundo me conoce. El otro dice, bueno, yo vivo en la puerta de la iglesia en el estrato 3, no me va tan bien como a ti, pero tengo algo. Y el otro dice, bueno, yo vivo por allá, y yo creo que ustedes son demasiado, hablan más de la cuenta, y realmente yo tengo más que ustedes porque ustedes están solos y yo tengo familia. Y son exactamente las mismas discusiones que tienen los seres humanos de quién es más o menos feliz, pero no se dan cuenta que los tres son unos simples, pobres y miserables mendigos. Amén. Así es el pecado. El pecado nos destroza, nos acaba, nos envuelve, nos lleva hasta la miseria. Y creemos que necesitamos de otras cosas para salir de él, pero en realidad el único que nos puede sacar de nuestra situación de miseria es Cristo. Amén. A través de su sacrificio. Amén. A través de su sangre, por el poder de la gracia del Espíritu que nos perdone nuestros pecados y nos ayuda a vivir de una mejor manera. Amén. Dejo sin palabras porque es así. Al único que necesitamos en realidad para ser feliz es Cristo. Yo siempre me he preguntado, ahora en las últimas noticias uno ve a esta esposa de Brad Pitt, un actor famoso que se llama Angelina Jolie, y yo me he puesto a pensar, oye, una mujer que aparentemente lo tiene todo, belleza física, fama, dinero,
un esposo, bueno, como lo suele